Con nosotros, además de Jonathan Álvarez, nuestro querido Jonathan, está también Eder Zárate, amigo queridísimo y solidario siempre, y hoy nos honra con acompañarnos. Hola, Eder. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pásale acá. Bien, bien, gracias. Miren, aquí está Eder. Estamos en la línea con el maestro Mario Méndez Acosta. Íbamos a cabina, pero está cerrado. Para nosotros, de donde nos dirigimos, no nos podíamos acercar. Entonces estamos aquí en un espacio alternativo, Mario, maestro querido. Muchas gracias, Celeste. Vamos ya. Vamos, ingeniero querido, gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa y a las de La Pantera. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista, gracias a Jonathan Álvarez, que está aquí en Periscope, en YouTube, en Facebook, y gracias por supuesto a nuestros queridísimos ingenieros ahí en cabina, a nuestro querido ingeniero que siempre es solidario, el ingeniero Víctor Melara, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, a todos y todos los que me falten por decir, compañeros queridos, gracias porque ustedes hacen técnicamente posible el abrazo mediático, el privilegio de que nos acompañe también Eder Zárate, un tuitero muy querido. Eder querido, está solidario y nos está acompañando acá, y está el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Estamos enlazados con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Un privilegio contar con su presencia, queridos amigos. Gracias. Y bueno, pues yo, además de saludarles, que quisiera nada más que nos den los encabezados de Voces Diario, maestro Jorge Santa Cruz, www.vocesdelperiodista.mx. Así es. Exacto, adelante. Celeste, mira, la Procuraduría General de la República tiene identificada a la persona que disparó y una de cuyas balas hirió de muerte al vicepresidente de Televisa, a Adolfo Lagos Espinosa. Es una bala, un proyectil de 9 milímetros. Esto ya lo digo a título personal, todo parece indicar que se trató de uno de los escoltas. A nivel internacional, Celeste, prácticamente Rusia y también el gobierno de Irán reconocen el triunfo de Siria y de sus aliados, los rusos, los iraníes, en fin, sobre el grupo terrorista patrocinado desde Occidente, y me refiero a Daesh o al Emirato Islámico. Por otro lado, el presidente Putin de Rusia y el presidente Trump de Estados Unidos hablan más de una hora por teléfono y coinciden en que van a trabajar juntos en contra del terrorismo y a tratar de lograr una solución negociada a la crisis de Corea del Norte. Recordemos, queridos amigos, que decir y hablar de Estados Unidos no es hablar de una sola línea de acción. Recordemos que están los neoconservadores, que son quienes impulsaron mucho y han impulsado mucho la economía de la guerra, y ahorita estamos en un paradigma. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, interesantes notas. Y maestro Mario Méndez Acosta, como siempre, un privilegio, y precisamente el análisis desde tu inteligencia de lo que es la inseguridad y de este acontecimiento que comentaba el maestro Jorge Santa Cruz, que por cierto, ojalá si se resuelvan o se resolvieran, o al menos que tengan indicios desde un principio, y que así sea en todos los casos, que ojalá sean los menos, porque la inseguridad obviamente apesta, es algo tremendo. Adelante, Mario, querido. Claro, es un fenómeno subyacente, la inseguridad, que se ha convertido en un fenómeno que va en aumento y alcanza niveles ya alarmantes, porque afecta cada vez más a personajes clave en la vida cotidiana, tanto del país como de las regiones. Es decir, pasan
no pasan 3 días sin que sean asesinados presidentes municipales, encargados de derechos humanos, el ombudsman de Baja California Sur, obviamente este importante empresario de Televisa y de el sistema ICI de televisión por cable, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, lo que era antes Cablevisión, que se convierte en ICI y es modificado gracias a la iniciativa de Adolfo Lagos, que lo convierte en una empresa muy competitiva en todos los niveles. Y todos sabemos o hemos visto la forma tan extraordinaria, extraña y sospechosa en que ocurre el asesinato de Adolfo Lagos. Porque resulta que el señor estaba conduciendo una bicicleta de un elevado valor, lo que no puede ser considerado una especie de atractivo, ya que se necesita estar muy cerca de la misma para enterarse de que es una bicicleta de montaña de muy alto valor. Entonces el ser fue interceptado en la carretera que une precisamente cruza el límite del estado de México entre Teotihuacán y el estado de Hidalgo, de donde está la gran antena de comunicación. Se me escapa en este momento, pero es todavía el estado de México. Este es el municipio de San Martín de las Pirámides. Y este señor tenía afición por el ciclismo. Él era acompañado por una escolta y un acompañante, y en un momento cerca de una zona de cultivo de nopal, que es muy común en la zona, es interceptado por 2 individuos a pie. Uno de ellos supuestamente nos dicen que armados, que intentan robarle la bicicleta, según la primera versión, y que por el forcejeo intervienen sus escoltas, que viajan en una camioneta blindada a unos metros más atrás. Hay un intercambio más bien un tiroteo de parte de los escoltas, en donde, según señala la Procuraduría del Estado de México, el señor muere por un tiro en el abdomen. Sí, ¿te parece, Mario? Continuamos después del corte. Continuamos, queridos amigos. No nos tardamos. Gracias. Gracias, Mario, querido. Estamos en Periscope y en Facebook. A ver. Sí, Mario, querido, ahorita vemos. Sí, decía. ¿Quieres tú dices el de ayer? Sí, Mario, querido, está comenzando. Estamos en el corte, mi Mario, permítenos un segundito. Bueno, de hecho, sí, seguimos en redes sociales, amigos. Tenemos en línea telefónica al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. El tema que aborda es el de la inseguridad en nuestro país, y a manera de ejemplo concreto, el asesinato de Adolfo Lagos Espinosa, quien era vicepresidente de Telecomunicaciones y director general de ICI, es decir, del canal de televisión restringida de Televisa. Como lo señalaba Mario, el crimen ocurrió el pasado 19 de noviembre
en la carretera México-Tulancingo, a la altura del kilómetro 45, en el poblado de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopalmixtec, estado de México. Vamos a regresar en un momento. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio y Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Recuerden, sintonice 760 de AM y también las frecuencias de Radio Turquesa y La Pantera. Reitero, porque para ver las frecuencias. Bueno, pues el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora desde aquí, para quienes nos estén viendo en Periscope, en Facebook o en YouTube, compartimos que al aire estamos con el maestro Mario Méndez Acosta y continuamos en este tema y con lo que ha sucedido alrededor del asesinato de este empresario Adolfo Lagos Espinosa, y en una serie de circunstancias que comentaba el maestro Mario Méndez Acosta. Continúa, Mario, querido, por favor. Resulta que al parecer, según la propia Procuraduría, el tiro que hirió al empresario salió de sus propios escoltas, o sea, la versión es que él quedó en la línea de fuego entre los secuestradores o asaltantes y sus escoltas, y perdiendo la vida en el intento y estos, los asaltantes huyen. Al parecer uno va herido, pero se pierden pues entre los cultivos de la zona que bordean la autopista. Entonces, bueno, claro, esto despierta una gran sensación que va obviamente de preocupación a indignación, y sobre todo porque afecta directamente a un sector muy poderoso que controla la economía del país, el empresariado de alto nivel, que se ve afectado. Recordarán muchos de ustedes lo que ocurrió cuando fue asesinado el empresario Garzazada en Monterrey en los años 70. El presidente entonces, el presidente Echeverría, asistió al funeral y fue expulsado del mismo por los propios familiares y colegas empresarios que lo consideraban indirectamente responsable del hecho. Creo que este es una especie de gota que derrama el vaso hasta el nivel en que están siendo afectados muchos hombres de negocios por la reciente inseguridad que afecta al país y que ha realmente desviado y detenido la inversión y la creación de plazas y de nuevos fuentes de trabajo en muchos estados. Es una cosa que realmente sabemos, la situación de Acapulco y la situación de otros lugares turísticos, empiezan a ver mermadas sus ingresos, la inversión, ante el fenómeno incontrolable de la inseguridad, que no solo afecta a sectores que poderosos en el ámbito de la economía, sino este lunes también fue asesinado el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de Toba Camacho, que eso despierta la indignación y la exigencia de soluciones de parte de la comunidad que se dedica a la defensa de los derechos humanos y a la vigilancia de todo tipo de abusos que ocurren en distintas zonas de nuestro país. Entonces, este clima de inseguridad alcanza niveles en verdad ya alarmantes, porque es una especie de fenómeno termodinámico
que puede llegar a una situación de crisis o de estallido, porque produce desde luego el efecto de imitación en otras zonas, produce un efecto de desaliento y desazón en gran parte de la población. La idea, por ejemplo, de salir de día de campo, hoy sobre todo en esta zona al norte de la mancha urbana de la Ciudad de México, es arriesgar la vida, detenerse en la carretera en cualquier momento. Recordamos el terrible caso ocurrido en la autopista de Puebla, donde fue atacada una familia que se detuvo y fueron las señoras, las mujeres fueron violadas, un bebé resultó herido, el robo, bueno, una barbaridad que pues se presentó un supuesto culpable a los pocos días, pero después resultó que no era. Entonces otro crimen que no ha sido resuelto hace unos 5 o 6 meses en esta región. La visión que se tiene tanto a ámbito nacional como en el extranjero es que este es un país totalmente que ha perdido el control de su propia seguridad y bienestar, y pues contrasta esto y nos pone en una situación en verdad lamentable ante lo que ocurre en otras naciones, ¿no? Yo sé que es difícil comparar la situación de este país con la de naciones plenamente desarrolladas que han tenido gobernantes razonablemente honrados a lo largo de decenios y donde pues cierran prisiones en lugar de abrirlas, de abrir nuevas. Eso sucede en algunas naciones de Europa, desde luego en Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, donde sí hay crimen, pero no es una cosa de 3 crímenes de alto nivel y relevancia por día. Lo que hace una masacre que rebasa los 20,000 muertos por año en promedio en el país por lo que ellos llaman crímenes, muertes dolosas. Entonces uno se plantea las posibles soluciones. Claro que tiene que haber una movilización social y gubernamental a gran escala para enfrentar esto. Se tiene que pues, tratar de resolver las profundas raíces económicas que hay detrás de todo esto, la profunda desigualdad de ingreso entre los diversos sectores de la población, la aparición de actividades ilícitas muy redituables para personas que la actividad tradicional pues no resolvía sus problemas y necesidades económicas y se convierte en un atractivo creciente para grandes grupos, sobre todo en el ámbito rural. El problema de los huachicoleros, por ejemplo, que abstrae de la soberanía nacional a regiones completas de una franja muy grande del país. Todo esto nos debe alertar sobre la necesidad de detenerse en el camino de un sistema económico basado en la acumulación de la riqueza en manos particulares. Creo que ese es el problema, y que obviamente pues se ha vuelto prácticamente irreversible. También el problema de la estrategia, de cómo enfrentarlo.
Obviamente soluciones económicas en este momento no pueden reparar el daño que ha causado una situación que ya rebasa los 30 años de una política que no está basada en el logro del crecimiento acelerado del país y en la moderación de las graves injusticias, sobre todo en el ámbito del ingreso de las personas. No sabemos qué efectos políticos pueda tener esto a corto plazo. Es necesario que sobre todo en la clase política, la preocupación fundamental deje de ser la supervivencia de sus empleos para el sexenio próximo y empiecen a compartir de alguna forma el sentimiento de zozobra que afecta y que es revelado en la prensa extranjera con unos artículos que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto no amerite una respuesta efectiva, no nomás verbal de parte de nuestras autoridades, ¿no? Hay análisis que se han estado divulgando en diferentes medios internacionales que ya no podemos decir que son ataques injustos contra México, no tenemos ya defensa para decir que aquí está produciendo eso, lo que era un simple lema, que era el Estado fallido. Eso se está materializando y la verdad es que pues aún quedan islotes de seguridad y en donde mucha gente, la mayoría sin duda, pues en realidad no sufre una amenaza, pero la apreciación de esa inseguridad se vuelve un acto político que puede en verdad causar un cambio o una caída hacia la inestabilidad en nuestro país. Pues queridos amigos, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Lo que dice el maestro Mario Méndez Acosta muy cierto, y usted lo puede leer algo que se relaciona, precisamente en Voces Diario, lo comentaba el maestro Jorge Santa Cruz. Aquí dice, pide Coparmex a Peña revisar modelo de combate a inseguridad. Pero aquí lo muy importante es que si usted se mete a la nota va a encontrar los principales que afectan a la entidad federativa, o sea, al país. Inseguridad, aumento de precios, desempleo, corrupción, salud, pobreza, falta de castigo a delincuentes, educación, tráfico, escasez de agua. Aquí también usted podrá ver número de delitos cometidos en México, por ejemplo, en el 2016. ¿Qué es lo que pasa? Esto está tremendo, pero aquí tiene usted una infografía y una nota que estupendamente manejó el maestro. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Fíjense, queridos amigos, que si pueden checar voces del periodista.mx, van a poder ver esta infografía. ¿Por qué no nos comparten, maestro? Y ahorita lo decimos al aire, pero para que, y hablar un poquito fuerte para que nos escuchen nuestros queridos amigos. Como no, la nota se titula Pide Coparmex, o sea, la Confederación Patronal de la República Mexicana, a Peña, al presidente de la República, revisar el modelo de seguridad. La Coparmex, que es el sector patronal, que es el que saca más la crítica hacia el gobierno federal, habrá que decirlo, da a conocer, por ejemplo, cuántos delitos se cometen por año, cuánto le cuesta a la Coparmex seguridad pública, y lo van a encontrar, porque esta nota se generó el día 20, o sea, ayer, un día después del asesinato del vicepresidente de Televisa. Exactamente. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Mundial Mexicana.
este gran grupo multimedia de Grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de la Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, escuchando al maestro Mario Méndez Acosta, igual que ustedes, con mucho interés sobre este análisis, y yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz que nos comparta, porque viene una nota en vocesdelperiodista.mx muy interesante. Usted puede ver una infografía para que de manera visual aprecie usted de una manera de veras muy fácil qué es lo que está sucediendo. Entonces yo te pido que por favor, si lo puedes compartir Claro con que tus queridos sí. amigos radioescuchas y cibernautas. Claro que sí, Celeste, Mario, amigos. Miren, en síntesis, lo que dice la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el sindicato de los patrones, de los empresarios que son patrones, señala lo siguiente, y esto es con base en una encuesta nacional del INEGI, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI 2017. El principal problema que angustia a los mexicanos es el de la inseguridad, por encima del aumento de precios, por encima del desempleo, por encima de la corrupción. Bueno, eso lo había comentado Celeste. Perdón, aquí hay que hacer un acotamiento, perdón, y subrayo. ¿A quién beneficia también la inseguridad? Si está por encima de los precios, por encima de todo, y se vuelve una primera necesidad tan imperante, esto por una parte daña la economía, todo el análisis que hizo el maestro Mario Méndez Acosta. Pero por otra parte, hay quienes se benefician porque nosotros estamos en otras circunstancias y en otra frecuencia cuidándonos en la primera instancia de la vida, y por otra parte, pues siguen pasando cosas y siguen subiendo costos de vida y en general el demérito de la calidad de vida por todas estas causas. Son el origen de todo esto. Aquí deberíamos de invertir la pirámide y darnos cuenta por qué está la inseguridad como está, ¿no? Por la falta de todo lo demás. Lo que dice el sector patronal basado en datos del INEGI es que el año pasado, Celeste, Mario, amigos, el año pasado ocurrieron 31 millones de delitos, los cierro en términos de números, 31 millones de delitos que representaron un costo para México del 1.1% del Producto Interno Bruto, o sea, 229 mil millones de pesos. Los principales delitos el año pasado fueron hurtos y asaltos a hogares o en la calle y al transporte público, fraudes, extorsión y robo de vehículos. Ahora, de los más de 31 millones de delitos cometidos el año pasado en México, solo se denunciaron 3 millones de casos, menos del 10%. La inseguridad afecta también cada vez más a las empresas. La más reciente encuesta nacional de victimización de empresas, también realizada por el INEGI, dio cuenta de que en 2015 el 35.5% de las unidades económicas de las empresas sufrieron algún delito. En este rubro, la cifra negra de delitos no denunciados alcanza un preocupante 90%, o sea, Celeste, Mario. Casi 36% de las empresas fueron objeto de algún delito el año pasado y pues el 90% de esos delitos no fueron denunciados. Por otro lado, y lo que mucho preocupa también, es el asalto en carretera a los camioneros. Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo enero-septiembre de este año, 2017, se cometieron 2.041 robos con violencia en camiones de carga en carreteras, un incremento del 99% en comparación, Celeste, Mario, con el mismo periodo de 2016. Carreteras, tierra de nadie, ¿no? Exactamente. Y fíjense, queridos amigos, Mario, entrañable, don Jorge, y todos ustedes, queridos amigos. Ayer comentábamos precisamente en el aniversario de la Revolución Mexicana la importancia de las vías de comunicación, en la que era entonces básicamente el ferrocarril. Ese ferrocarril que dónde está ahora, y tan importante para la economía en el país, tan importante para la comunicación, tan importante porque ahí se hacía
cargo y era responsable de nuestra seguridad Ferrocarriles Nacionales de México, entonces había una responsabilidad del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo están las carreteras? Las carreteras se concesionadas. Los servicios, ¿cómo están? Tanto derrumbe, la propia inseguridad. Recuerdo yo que antes, por ejemplo, al tener la responsabilidad precisamente y básicamente, principalmente el Estado, dando la cara, había seguridad, había lo que le llamamos ángeles verdes, que ahora también los hay, pero es otro el nivel y el manejo que hay. En ese entonces, por ejemplo, ¿cómo puede uno, obviamente, transitar por el país? Hay lugares, hay países donde realmente se les hace increíble que paguemos lo que pagamos por transitar en carreteras. Nuestra misma Carta Magna lo dice, si realmente nos vamos al fondo, ¿cómo no podemos transitar? Quien no tenga dinero no puede moverse por las vías que son propiedad del país, de la nación, principalmente aunque se hayan concesionado. Entonces digo, todo esto tras otra, ¿no? Es un sistema económico que ya, bueno, ya sé que estamos hasta acá, ya lo sabemos, ¿no? Más que fallido, pero ya cuando se insiste en un sistema fallido, pues ya nos da mal que pensar, porque ni modo que no sepan que ya les falló y que tiene 30 años fallándoles y que se ha desmantelado el país. ¿Quién no se va a dar cuenta de esto? Para que no lo cambien. Entonces, en este tenor, el fondo del asunto es tremendo, ¿no? Brevemente, Celeste, estamos a unos cuantos meses de que termine el gobierno del presidente Peña Nieto. Pues a pesar de eso, Celeste, Mario, amigos, la Confederación Patronal de la República Mexicana pide revisar el modelo de combate a la inseguridad. Tan grave está la cosa que aunque el gobierno ya está terminando, es en sus últimos meses, le dicen que lo que decía Mario hace un instante, Celeste. Exactamente, y bueno, pues aquí hay que rectificar tantas cosas, Mario querido. Modelo de combate a la delincuencia. Yo creo que hablan de una cosa que no existe. No existe un modelo de combate a la delincuencia. Son reacciones de distinta magnitud según la repercusión de la importancia mediática de cada caso. No hay una estrategia real. El ejército ha estado rogando porque se le otorgue una ley orgánica que le permita hacerse cargo con apoyo en la ley de enfrentar los casos de inseguridad que correspondan a su ámbito o que tenga necesidad la Fuerza Armada de intervenir ante la insuficiencia de la fuerza pública en distintos niveles y distintas regiones. El hecho de que estados que se consideraba totalmente exentos de este problema estén siendo infectados por el problema de la inseguridad es un síntoma de lo que se está corriendo, es el tejido social en el país, en el momento en que poblaciones enteras se dedican al huachicoleo, a la venta de gasolina extraída de los ductos y que se enfrentan de manera violenta con la fuerza pública, representa el hecho tan preocupante de que el área en que realmente se ejerce la soberanía del país está mermando, está disminuyendo prácticamente a paso agigantado. No es una cosa que mantenga una presencia pues, más o menos estable, sino que es alarmante lo que ha subido de un año a otro. Todavía, digamos, se puede decir que hay tanto sectores de la economía como de áreas de la población en que pues, son un poco afectados por este problema. No lo son quizá físicamente,
pero la repercusión mediática del mismo es tan grande, porque no puede ser de otra forma. Esta frecuencia de asesinatos inauditos de más de 500 alcaldes desde el año 2000 es una cosa que pues no ocurre en otros lados que no estén en un estado de guerra. Claro, uno puede pasar la vida entera sin que lo asalten o lo roben o le roben o sufra una desgracia, pero uno está expuesto a que desgasta el ánimo de emprender, de trabajar, de viajar, de la población entera deja de hacer por la presencia de estos casos que además revelan un elevadísimo nivel de impunidad. Un caso opaca al anterior, que pasa al olvido, se dejan de investigar cosas terroríficas que han estado afectando al país, que solo por allá casualidad se llega a encontrar algún culpable muchos años después, pero la situación en verdad requiere que, sobre todo quienes pretenden gobernarnos en los próximos años, lo hagan con un poco más de seriedad, con un poco menos de preocupación por su acceso al poder y a los beneficios del mismo, y más compartiendo esta preocupación y tranquilizando a la población que produce, que crea riqueza, de una manera un poco más enfática. No simplemente se deja a la prensa publicar las grandes atrocidades del día. Toda la prensa del mediodía nos muestra una verdadera exhibición de cadáveres destrozados. Esto no puede ser bueno para ninguna sociedad. Eso replica, no es no decir las cosas, es que replica. Yo antes de una palabra quiero quedarme con unas palabras. Está el maestro que están corrompiendo. Pues sí, la necesidad, la falta de oportunidades, no justifico que sea así, pero no hay educación, hay tantas carencias. Por otra parte habla el maestro de huachicoleo. Pues sí, yo creo que antes sí estamos viendo muchas cuestiones de corrupción, el huachicoleo también era oficial, por decirlo de alguna manera. Entonces se va permeando y se va destruyendo todo esto cuando hay una implosión que ha sido aceitada desde fuera. Haya intereses que están ahorita encima de nuestro país y de nuestros recursos, a los que les interesa que implosione el país, no solo nuestro país, es ese sistema que tienen. Y por otra parte, ojalá y estas gentes que quieren estar en el poder, a ver para qué, ¿verdad? Que estén y que tranquilicen a la gente, no con sus dichos ni con que nos digan que todo está bonito, que tranquilicen a la población con una realidad a la altura del pueblo mexicano. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando. Qué barbaridad, ¿verdad? Y habla uno, y los otros están legislando. No está la cuestión. Pero ¿saben una cosa que también me queda una palabra, ahorita la voy a decir al aire? Que dice el maestro, ojalá. No es ojalá. Nosotros vamos a hacer que así sea. Y debemos hacer diario que unió esa tragedia del 19S, a la que hay que seguir dando cuenta de qué es lo que está
precisamente a que se le dé un seguimiento, un pueblo realmente al pendiente y organizado, más allá de esos intereses y que no nos manipulen esos grupos que quieren gobernar. Hay unos no tan malos, hay otros regulares y hay otros que de plano dan vergüenza. Tremendo. Hay que darnos cuenta que quieren legislar ahorita, por ejemplo, para la cuestión de los damnificados. ¿Cómo que dar créditos? Hay donativos. ¿Qué pasa con esos donativos? Hay tantas cosas, amigos, pero hay que estar alerta. Nosotros tenemos que estar. Hay un dicho que dice al ojo del amo, al ojo del amo, engorda el caballo. engorda el caballo. Así hay que hacer. Gracias, queridos amigos, gracias. Les agradezco enormemente y les agradecemos el maestro Mario Méndez Acosta, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, me quedé con otra palabra que mencionó el maestro y decía que ojalá reaccionen a las circunstancias del pueblo de México. No, yo subrayaría que el ojalá somos nosotros, debemos obligar a que así sea. Y hay un dicho que también lo decimos en el coro: al ojo del amo engorda el caballo. Lo que pasa es que el amo, que somos el pueblo, nos hemos ido para ver otras cosas que les interesa que veamos, que desatendamos lo que es nuestro interés, como es estar al ojo, echando ojo a lo que está pasando. Entonces, hemos dejado de estar al tanto del caballo y entonces nos lo han dejado muy flaco. Entonces, pues no, hay que estar ahí al pendiente y asumirnos como somos el amo. Hay que estar al pendiente. Maestro Jorge Santa Cruz. Muy rápido, Celeste. Está bien que lleven a Timbiriche al Zócalo. O está bien que haya carrera de Fórmula 1. Está bien que haya fútbol americano profesional en el Estadio Azteca. Pero eso simplemente es un accesorio. Lo fundamental es que tengamos calidad de vida, trabajo digno. Hoy mismo la Coparmex decía que el 60% de los trabajos en este país no son trabajos dignos. He hablado mucho de la Coparmex, pero pues han dado la nota. No tenemos seguridad, está mala educación. Están dando créditos a la gente cuando rescataron con 18,000 millones de dólares a las carreteras y 100,000 millones de dólares a los bancos. Entonces, qué bueno que haya cosas por encimita, o sea, hay cosas accesorias que distraen, nada más. De alguna manera, queridos amigos, yo creo que esto se trataría de un balance que por supuesto no lo hay. Entonces, aquí yo le pediría al maestro Mario Méndez Acosta nos des unas propuestas. ¿Tú qué propones, Mario querido? ¿Qué sugieres que deba de hacerse, aparte del pueblo, de asumirnos que somos los amos del caballo y que a nuestro ojo debe de engordar y que lo hemos dejado a un lado? ¿Qué otra cosa podemos hacer y qué otra circunstancia tú crees que deba de estar a la expectativa y que estemos alerta a los ciudadanos, Mario? Creo que una cosa que está al alcance de los gobernantes es uniformar un poco la acción de la fuerza pública en todo el país, es decir, agilizarla. Si en un lugar, por ejemplo, pues hay un ataque o un asalto a un transporte público, todo queda bajo responsabilidad del chofer, que no tiene que buscar una patrulla o una caseta para denunciar los hechos, muchas veces con gente herida. Si esto pudiera agilizarse, estas llamadas, estas peticiones de apoyo en lugares donde hay actos criminales en proceso, de manera que, como ocurre, vemos a veces en las películas, ¿no?, que piden apoyo aéreo cuando están atacando en tal lado, eso, claro, lo vemos como algo de fantasía,
Pero ¿por qué pasa hay que tantos recursos, Mario? Hay tantos recursos hay, claro. en idioteces y en lugar de tener un mecanismo de reacción inmediata a los actos criminales cuando estos son denunciados y que no llegue la policía media hora después a simplemente acordonar el lugar y a no hacer nada, sino que la intervención de la policía llegue exactamente a la persecución de los criminales. Y aquí decimos también, Mario, a los... Exacto, yo hablo porque convivo de cierta manera con algún tipo de la policía, digamos, ¿no? Y me doy cuenta que hay mucha gente que de veras tiene muchas ganas de trabajar, que está haciendo un gran esfuerzo. Aquí fortalecerles es muy importante, el que nosotros también, a razón de algunos malos elementos, también que entendamos a otros que están haciendo su lucha, que hay que ver todas las circunstancias en las que están. Ahorita estamos hablando de helicópteros, cuando luego las patrullas pues ni siquiera traen gasolina o están no en tan buen estado. Entonces se han mejorado en ese sentido algunas cosas, pero no lo suficiente. Entonces no a la par y a la velocidad que deba de ser. Lo mismo es reestructurar, por ejemplo, la parte de que se reconozca al ejército como una institución que era muy respetada. Obviamente la inocularon con corrupción y con entes no muy deseables para que de alguna manera se perdiera el prestigio del ejército mexicano, que antes era la institución que estaba más a la vista, con más confianza de la gente, y precisamente es parte de la intención de esos depredadores que están detrás de los recursos, que quieren que estemos con esa circunstancia de inseguridad, precisamente para aprovecharse de los bienes. Aquí recordemos que también ya se está viendo como natural que haya seguridad privada extranjera. Entonces ya es entidades que están supliendo lo que debe de hacer y la obligación del gobierno, ¿no? Entonces ya hay empresas que traen sus cuerpos de seguridad y están capacitando, pero ya están teniendo acciones. Es una invasión, ¿no, Mario? Así es. Y lo peor es que es admitida y no es suplida de otra manera. O sea, lo peor es que se admite, ¿no? Y esto, recordemos que estamos ahorita en un paradigma de lucha de intereses también fuera de nuestro país. Sí, Mario, perdón, adelante. Y creo que la modificación del paradigma actual en la lucha contra la delincuencia es que esta debe dejar de ser reactiva. Es decir, pasar más al aspecto preventivo, pero en serio, no nada más en marbetes, sino tomar la iniciativa y pues ir a las madrigueras, localizarlos, infiltrar a los grupos, mil tareas que hacen las policías de todo el mundo para cortar la planta de la delincuencia en el momento en que surge, ¿no? Uh-huh. Pero eso pues hemos perdido muchos decenios de falta de desarrollo como para que eso pueda empezar a implantarse de una manera efectiva en poco tiempo. Exactamente. Pues, queridos amigos, yo hago un llamado aquí a las autoridades. Precisamente tuvimos ayer en cabina y hemos estado en contacto con damnificados de diferentes zonas de la ciudad. Ayer fue Tlalpan, tocamos el tema con el maestro Juan Bautista y nos decían tanto en Tláhuac como en Tlalpan y como en otros lugares que nos han dicho también cómo, aparte de todo lo que están sufriendo estas personas, ya el Distrito Federal, pero pues extendernos a los lugares que han sido afectados, porque también han sido víctimas de violencia, ¿no? Imagínense en un grado de que están tan vulnerables y aún así llegan los asaltantes. Exactamente. Entonces, atención por favor también. Maestro Jorge Santa Cruz, estamos viendo 2017 años de la derrota del Estado Islámico en Siria. Un artículo que se publica en Voces del Periodista Diario, Celeste.
www.vocesdelperiodista.mx. Y la revista www.vocesdelperiodista.com.mx. Escríbele a celeste@gmail.com. Queridos amigos, procuramos servirles, ojalá lo hagamos en medida modesta en que podemos, pero con todo el entusiasmo. Así es que escríbele a celeste@gmail.com, es un correo que así pues así le pusieron, yo no le puse mi Yo le nombre, puse pero- así, escríbele a celeste@gmail.com. Y entonces háganos llegar toda su información, lo que quieran que se toque aquí. Quien quiera participar en el programa, háganoslo saber. Quien quiera mandarnos cápsulas de información, lo mismo será, cápsulas de opinión, perdón. Gracias, un abrazo, gracias maestro Mario Méndez Acosta. Gracias, Gracias. maestro. Te quiero por comprometer a que los correos que lleguen a escríbele a celeste@gmail.com los contestes. No, claro, pues sí, si no, ¿para qué? Claro. Claro. Ahí quedó, Y de alguna manera lo hemos hecho, Sí. pero en los hechos, digamos, ¿no? Hablamos por teléfono y nos comunicamos, pero ahorita hacerlo así. Ok, perfecto. Gracias, queridos amigos, gracias siempre. Les queremos entrañablemente, un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso se trata, de que todos nos escuchemos. Les quiero. Hasta mañana. Gracias.